Hay lugares en este mundo que el tiempo decidió olvidar. Estructuras enormes, majestuosas, que alguna vez vibraron con la vida de miles de personas, pero que hoy permanecen en silencio, envueltas en sombras y polvo. Las estaciones de tren abandonadas son de esos lugares. Y créeme cuando te digo esto. Si alguna vez te encuentras cerca de una de ellas cuando cae la noche, aléjate. Aléjate lo más rápido que puedas. Porque lo que vas a escuchar en este video no son leyendas urbanas ni historias inventadas para asustar. Son testimonios reales de 3 personas que cometieron el error de pasar la noche en estaciones ferroviarias abandonadas, y lo que vivieron cambió sus vidas para siempre. Bienvenidos a Nunca de Noche. Si es la primera vez que nos ves, este es un espacio donde exploramos lo inexplicable, lo paranormal y lo perturbador. Aquí compartimos historias reales de personas como tú y como yo que se encontraron cara a cara con algo que no debería existir. Antes de continuar, si disfrutas este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Cada semana traemos nuevas historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Y ahora mismo, antes de adentrarnos en las experiencias que te voy a contar, déjame saber en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encanta saber que esta comunidad crece por todo el mundo hispanohablante. Para entender por qué estas estaciones son tan inquietantes, necesitamos retroceder en el tiempo. Durante más de un siglo, el ferrocarril fue el rey indiscutible del transporte. En España, Argentina y México, las estaciones de tren no eran solo edificios funcionales, eran catedrales del progreso. Arquitectos europeos diseñaron estructuras monumentales con techos de hierro forjado, vitrales imponentes, columnas de mármol y salones de espera que parecían palacios. Miles de personas pasaban por estos espacios cada día. Familias reuniéndose, amantes despidiéndose, trabajadores comenzando nuevas vidas en ciudades lejanas. Las estaciones eran el corazón palpitante de las ciudades, llenas de voces, risas, llantos y el sonido constante de los trenes llegando y partiendo. Pero el siglo XX trajo consigo nuevas formas de viajar. Los aviones se volvieron más accesibles, las carreteras se expandieron y los automóviles reemplazaron a los vagones de tren. En Latinoamérica, la crisis económica y la falta de inversión hicieron que muchas líneas férreas cerraran definitivamente. Las estaciones, esos monumentos al progreso, fueron abandonadas de la noche a la mañana. Algunas se convirtieron en museos o centros culturales, pero muchas otras simplemente quedaron ahí, olvidadas, como esqueletos gigantes de una época que ya no existe. Y es en ese olvido, en ese silencio repentino, después de décadas de ruido, donde algo extraño comenzó a suceder. Las personas que han trabajado en el mantenimiento de estas estructuras abandonadas hablan de fenómenos inexplicables. Guardias de seguridad que renuncian después de una sola noche. Trabajadores que se niegan a entrar después del atardecer. Vecinos de los alrededores que evitan pasar cerca de estos edificios cuando oscurece. ¿Por qué? Porque en estas estaciones abandonadas ocurren cosas que desafían toda lógica. Se escuchan trenes llegando a andenes donde las vías fueron arrancadas hace décadas. Voces fantasmales anuncian por megafonía la llegada de convoyes que nunca existieron. Figuras humanas aparecen sentadas en bancos que ya no están ahí, esperando trenes que jamás volverán a partir. Y lo más perturbador de todo, la sensación constante
abrumadora, de ser observado desde las ventanas de vagones invisibles. Lo que hace que estas estaciones sean particularmente aterradoras es su arquitectura. Fueron diseñadas para albergar multitudes, con techos altísimos que amplifican cada sonido hasta convertir un simple paso en un eco interminable. Los pasillos se extienden por cientos de metros, creando túneles oscuros donde la luz apenas penetra. Las salas de espera, enormes y vacías, están llenas de columnas que proyectan sombras imposibles. Los ventanales gigantes, que alguna vez permitieron que la luz del día inundara los espacios, ahora solo reflejan la oscuridad de la noche y, según quienes lo han visto, algo más, algo que no debería estar reflejándose ahí. Pero no te preocupes, no voy a dejarte solo con la teoría. En este video vas a escuchar 3 testimonios reales, 3 historias de personas que por diferentes circunstancias tuvieron que pasar la noche en estaciones abandonadas. El primero viene de España, de la legendaria estación de Canfranc en los Pirineos. El segundo de Argentina, de los túneles olvidados bajo la estación Retiro en Buenos Aires. Y el tercero de México, de una pequeña estación cerca de Querétaro, que los lugareños llaman simplemente el Andén Maldito. 3 países, 3 estaciones, 3 noches que estas personas jamás olvidarán. 3 noches que les enseñaron que hay lugares donde el pasado no descansa, donde los muertos no se han ido realmente, y donde la frontera entre nuestro mundo y algo más se vuelve peligrosamente delgada. Así que ponte cómodo, apaga las luces si te atreves y prepárate para conocer por qué nunca, bajo ninguna circunstancia, debes pasar la noche en una estación de tren abandonada. Porque después de escuchar estas historias, te prometo que cada vez que veas una de estas estructuras olvidadas, sentirás un escalofrío recorrer tu espalda. Y si alguna vez el destino te pone en la situación de tener que quedarte en una de ellas cuando cae la noche, recordarás estas palabras y sabrás exactamente qué hacer. Correr. Correr y no mirar atrás. Esta historia me la contó un chico de nombre Marcos, quien prefiere no dar más detalles personales por razones que entenderás en un momento. Marcos era un mochilero experimentado que en el verano de 2018 decidió recorrer el Camino de Santiago por rutas alternativas. Su plan era atravesar los Pirineos siguiendo antiguas vías de tren abandonadas, una aventura que prometía paisajes increíbles y experiencias únicas. Lo que no sabía es que esa decisión lo llevaría a vivir la noche más aterradora de su vida en uno de los lugares más enigmáticos de España, la Estación Internacional de Canfranc. Para quienes no la conocen, la estación de Canfranc es una estructura monumental ubicada en plenos Pirineos, en la frontera entre España y Francia. Fue inaugurada en 1928 y en su momento fue considerada la segunda estación más grande de Europa. Imaginen un palacio de piedra y hierro con más de 240 metros de largo, techos altísimos sostenidos por vigas metálicas y 75 puertas de acceso. Durante décadas fue un punto neurálgico para el comercio y el transporte entre España y Francia. Pero en 1970, un accidente ferroviario del lado francés destruyó un puente crucial y las autoridades galas decidieron no repararlo. Desde entonces, la estación quedó parcialmente abandonada, convertida en un gigante dormido en medio de las montañas.
Marcos llegó a Canfranc al atardecer de un viernes de agosto. Había calculado mal sus tiempos y perdió el último autobús que lo llevaría al pueblo más cercano. Con su mochila al hombro y poca batería en el teléfono, decidió explorar la estación mientras esperaba el amanecer. Después de todo, había leído que parte del edificio estaba en proceso de restauración y pensó que encontraría algún vigilante o trabajador que le permitiera quedarse en algún rincón seguro. Lo que encontró fue algo completamente diferente. La estación estaba desierta, las puertas principales cerradas con candados oxidados y un silencio sepulcral que contrastaba brutalmente con el viento que soplaba entre las montañas. Marcos rodeó el edificio hasta encontrar una ventana rota en uno de los laterales y, sin pensarlo mucho, entró. El interior de la estación era impresionante y escalofriante a la vez. Los últimos rayos del sol se filtraban a través de los enormes ventanales rotos, proyectando sombras largas sobre el suelo de mármol agrietado. Marcos caminó por el vestíbulo principal, sus pasos resonando como disparos en la inmensidad del espacio vacío. Había carteles descoloridos en las paredes, antiguos horarios de trenes que nunca volverían a partir, y bancos de madera podrida donde alguna vez se sentaron miles de viajeros. Decidió instalarse en lo que parecía haber sido una sala de espera de primera clase, un espacio relativamente protegido, con restos de lo que fueron elegantes sillones de terciopelo. Extendió su saco de dormir, comió algo de su mochila y se preparó para pasar la noche. Las primeras 2 horas fueron relativamente tranquilas. Marcos leía con su linterna frontal, tratando de ignorar los crujidos naturales del edificio. Pero cerca de las 11 de la noche, algo cambió. El viento que había estado soplando constante se detuvo de golpe. Un silencio absoluto, antinatural, envolvió la estación. Marcos levantó la vista de su libro y sintió un escalofrío recorrerle la columna. Era como si alguien hubiera apretado un botón de pausa en el mundo exterior. Ni viento, ni grillos, ni el sonido lejano del río. Nada, solo silencio. Y entonces lo escuchó, el inconfundible sonido de un tren acercándose. Al principio pensó que estaba alucinando por el cansancio, pero el sonido se hizo más fuerte, más claro. Era el traqueteo metálico de ruedas sobre rieles, acercándose desde el túnel norte de la estación. Marcos se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza. Caminó hacia el andén principal, desde donde supuestamente llegaba el sonido. Lo que vio lo dejó helado. Los rieles frente a él estaban oxidados, cubiertos de maleza, claramente fuera de servicio desde hacía décadas. Pero el sonido del tren seguía ahí, cada vez más cerca, tan real que podía sentir las vibraciones bajo sus pies. Y entonces, justo cuando el sonido alcanzó su punto máximo, como si el tren estuviera a punto de emerger del túnel, todo se detuvo. Silencio otra vez. Silencio total. Marcos se quedó paralizado en el andén, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su mente racional buscaba explicaciones, ecos del viento, su imaginación, cualquier cosa. Pero entonces escuchó la voz. Una voz metálica, distorsionada, como la de los antiguos sistemas de megafonía, anunciando la llegada del tren procedente de París. El problema era que no había ningún altavoz encendido. De hecho, no había electricidad en toda la estación. La voz continuó, listando vagones, horarios, andenes, como si fuera 1950 y la estación estuviera en pleno funcionamiento. Marcos sintió que sus manos comenzaban a temblar.
Quiso correr hacia la ventana por donde había entrado, pero sus piernas no respondían. Entonces los vio. Al otro lado del andén, en el área de espera que daba a las vías muertas, había personas, o algo que parecía personas, figuras humanas sentadas en bancos que ya no existían, algunas leyendo periódicos invisibles, otras mirando hacia las vías como esperando un tren que nunca llegaría. Marcos parpadeó, se frotó los ojos, pero las figuras seguían ahí. Podía distinguir sus ropas antiguas, sombreros de los años 40 y 50, maletas de cuero a sus pies. Ninguna de esas figuras lo miraba directamente, pero Marcos sentía que eran conscientes de su presencia. Eran como proyecciones del pasado, fantasmas atrapados en una rutina eterna. Lo que lo hizo finalmente moverse fue el tren, o más bien la sombra del tren. A través de uno de los enormes ventanales que daban a las vías exteriores, Marcos vio pasar la silueta oscura de un convoy fantasmal. No había luz, no había sonido de motor, solo la forma negra de vagones deslizándose en silencio absoluto. Y en cada ventana de esos vagones, rostros pálidos miraban hacia dentro de la estación. Miraban directamente hacia él. Marcos soltó un grito ahogado, agarró su mochila sin siquiera meter el saco de dormir y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, tropezando con escombros, raspándose las manos contra las paredes, hasta que encontró esa ventana rota y se lanzó al exterior. No paró de correr hasta que llegó a la carretera principal, a más de 2 kilómetros de la estación. Se sentó en la cuneta, jadeando, llorando de puro terror, hasta que un camionero que pasaba se apiadó de él y lo llevó al pueblo más cercano. Marcos me dijo que esa noche cambió algo en él, que ya no puede ver estaciones de tren, ni siquiera las que están en funcionamiento, sin sentir ese miedo inexplicable, que a veces, en la quietud de la noche, todavía escucha esa voz metálica anunciando trenes que nunca existieron y que jamás, jamás volverá a dormir en un lugar abandonado. La segunda historia que quiero compartir con ustedes viene de Buenos Aires, Argentina, y me la contó una chica llamada Lucía. Ella era estudiante de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires en 2019 y como parte de su tesis estaba investigando las antiguas estructuras ferroviarias de la ciudad. Su objetivo era documentar los túneles abandonados y las plataformas fuera de servicio que se extienden bajo la estación Retiro, uno de los complejos ferroviarios más grandes de Latinoamérica. Lo que Lucía no sabía es que esos túneles guardan secretos mucho más oscuros que simples datos arquitectónicos y que algunos lugares bajo tierra están abandonados por una razón muy específica. La estación Retiro fue inaugurada a principios del siglo XX y durante décadas fue el corazón del sistema ferroviario argentino. Miles de personas pasaban por sus andenes cada día, conectando Buenos Aires con el resto del país. Pero el complejo es enorme, con múltiples niveles, túneles de servicio y secciones enteras que fueron clausuradas cuando se modernizó el sistema en los años 80 y 90. Lucía había conseguido un permiso especial para acceder a las áreas restringidas, acompañada por un guardia de seguridad que le mostraría las zonas seguras. El plan era simple: tomar fotografías y medidas durante el día y salir antes del anochecer. Pero como suele pasar en estas historias, las cosas no salieron según lo planeado. El guardia que debía acompañar a Lucía tuvo una emergencia familiar
y tuvo que irse alrededor de las 5 de la tarde. Le dijo que conocía bien el lugar, que no se preocupara y que simplemente siguiera las señales de salida cuando terminara. Lucía, confiada en su sentido de orientación y con su celular cargado al máximo, decidió continuar sola. Descendió por una escalera de servicio oxidada hacia el segundo nivel de túneles subterráneos, un área que había sido un andén operativo hasta 1977. Ese año, un accidente terrible marcó ese lugar para siempre. Un tren descarriló debido a un fallo en los frenos, matando a 23 personas e hiriendo a más de 50. Después de ese accidente, esa sección fue cerrada permanentemente y nunca más se utilizó. Lucía llegó al andén abandonado cerca de las 6 de la tarde. La luz natural ya era escasa, filtrándose débilmente desde las rejillas de ventilación en el techo. Encendió su linterna y comenzó a tomar fotografías de las columnas de hierro, los azulejos originales que aún decoraban las paredes y los rieles cubiertos de polvo y escombros. Había algo profundamente melancólico en ese espacio. Los carteles publicitarios de los años 70 todavía colgaban en las paredes, descoloridos pero legibles, anunciando productos que ya no existían. Los bancos de madera estaban podridos, pero aún en su lugar, como esperando pasajeros que nunca volverían. Lucía se sentía como una arqueóloga, explorando las ruinas de una civilización perdida, sin darse cuenta de que no estaba tan sola como creía. Alrededor de las 7 de la tarde, cuando ya estaba lista para irse, Lucía descubrió que su celular se había quedado sin batería. No tenía idea de cómo había pasado tan rápido. Había comenzado con 80% de carga. Intentó no entrar en pánico y decidió seguir las señales de salida que recordaba haber visto. Pero mientras caminaba por el túnel principal, algo extraño comenzó a suceder. Escuchó voces. No eran voces apagadas o lejanas, eran voces claras, conversaciones normales, como si hubiera gente en el andén que acababa de dejar atrás. Lucía se detuvo, su corazón latiendo más rápido. Regresó sobre sus pasos, iluminando con su linterna el espacio vacío del andén. No había nadie, absolutamente nadie. Pero las voces continuaban, una mezcla de conversaciones superpuestas, risas, el llanto de un niño, alguien gritando algo sobre un tren retrasado. Entonces vio las figuras. Al principio pensó que eran sombras proyectadas por su linterna, pero cuando enfocó directamente hacia ellas, se dio cuenta de que eran algo más. Siluetas humanas, translúcidas, sentadas en los bancos podridos como si estuvieran esperando. Algunas leían periódicos que no estaban ahí. Otras miraban hacia las vías con expresiones de impaciencia. Lucía sintió que sus piernas comenzaban a temblar. Una de las figuras, una mujer con un vestido floreado de los años 70, giró lentamente su cabeza hacia ella. No tenía rostro definido, solo una mancha borrosa donde deberían estar sus rasgos. Pero Lucía supo con certeza absoluta que esa cosa la estaba mirando directamente. Lucía dio media vuelta y comenzó a caminar rápido hacia la salida, tratando de no correr para no entrar en pánico total. Pero mientras avanzaba por el túnel, las luces de emergencia que estaban apagadas comenzaron a parpadear débilmente, encendiéndose y apagándose en una secuencia errática que hacía que las sombras bailaran de forma nauseabunda en las paredes. Y entonces escuchó el sonido que más temía, el traqueteo de un tren acercándose. El sonido venía desde atrás, desde el andén abandonado donde no había vías funcionales. Lucía volteó
y vio luces acercándose por el túnel, las luces frontales de una locomotora fantasmal emergiendo de la oscuridad. Podía ver el metal oxidado, los vagones tambaleándose, y en las ventanas, rostros pálidos presionados contra el cristal, mirándola con ojos vacíos. En ese momento algo dentro de Lucía se rompió. Comenzó a correr, tropezando con escombros, golpeándose contra las paredes del túnel estrecho, mientras el sonido del tren la perseguía implacablemente. Las voces se volvieron más fuertes, gritando ahora, chillidos de terror mezclados con el chirrido de frenos que no funcionaban. Lucía entendió en ese instante lo que estaba escuchando, la recreación eterna del accidente de 1977. Los gritos de las víctimas, el metal retorciéndose, el momento exacto en que 23 almas dejaron este mundo violentamente. Y esas almas seguían ahí, atrapadas en un loop infinito de terror y muerte. Lucía no recuerda exactamente cómo llegó a la superficie. Sus siguientes recuerdos son fragmentados. Manos ensangrentadas por haberse arrastrado por escaleras oxidadas, el aire fresco de la noche golpeando su rostro, un guardia de seguridad diferente preguntándole qué diablos le había pasado. Pasó 3 días en el hospital por deshidratación y shock nervioso. Abandonó su tesis sobre arquitectura ferroviaria y cambió completamente su enfoque de estudio. Me dijo que todavía tiene pesadillas donde está de vuelta en ese túnel, donde las figuras sin rostro la miran desde los bancos, donde el tren fantasmal se acerca cada vez más, y que cada vez que pasa cerca de Retiro, aunque sea en pleno día, siente un frío que le hiela los huesos, porque ahora sabe lo que hay bajo esas plataformas modernas y brillantes. Sabe que el pasado nunca se fue realmente y que algunas tragedias son tan poderosas que quedan grabadas en el espacio mismo, repitiéndose una y otra vez para quien tenga la mala suerte de presenciarlas. La tercera y última historia que voy a compartir con ustedes viene de México, específicamente de una pequeña estación abandonada en las afueras de Querétaro. Esta experiencia me la relató un hombre llamado Roberto, quien trabajaba como inspector de mantenimiento para Ferrocarriles Nacionales de México, antes de que la empresa fuera privatizada y desmantelada a finales de los años 90. Roberto era un hombre escéptico, de esos que no creían en fantasmas ni en nada que no pudieran tocar con sus propias manos. Pero lo que vivió en esa estación en el invierno de 1998 lo cambió para siempre, convirtiéndolo en alguien que ahora evita incluso hablar del tema sin que le tiemblen las manos. La estación en cuestión no tiene nombre oficial en los registros actuales, pero los ferroviarios que trabajaron ahí en su época dorada la conocían simplemente como el Andén número 13. Fue construida en 1932 como parte de la expansión del ferrocarril mexicano hacia el Bajío. Durante décadas fue un punto de parada obligatorio para los trenes de carga y pasajeros que conectaban la Ciudad de México con el norte del país. La estación era modesta comparada con las grandes terminales urbanas, pero tenía esa arquitectura característica del porfiriato tardío. Paredes de cantera rosa, techos de teja, ventanas con marcos de hierro forjado y un reloj de torre que durante años fue la referencia temporal para todo el pueblo cercano. Pero en 1987, un accidente cambió todo. Un tren de carga que transportaba productos químicos descarriló justo antes de llegar a la estación.
La explosión que siguió mató a 12 trabajadores ferroviarios que estaban en el andén preparándose para recibir el convoy. El fuego consumió parte de la estructura, y aunque intentaron repararla, la estación nunca volvió a ser la misma. Los trabajadores comenzaron a reportar cosas extrañas, herramientas que desaparecían y aparecían en lugares imposibles, voces llamándolos por sus nombres cuando estaban solos, sombras moviéndose en las oficinas vacías. Para 1992, la estación fue oficialmente cerrada y abandonada, convirtiéndose en otro fantasma más del sistema ferroviario mexicano en decadencia. Roberto llegó a esa estación en diciembre de 1998 con una misión específica: evaluar el estado de la infraestructura para determinar si valía la pena salvarla o era mejor demolerla completamente. Llegó en la tarde con la intención de hacer una inspección rápida y regresar antes del anochecer. Pero su camioneta, vieja y temperamental, decidió morirse justo cuando terminaba su recorrido inicial. Intentó repararla durante 1 hora sin éxito, y cuando se dio cuenta de que oscurecía rápidamente, tomó la decisión de pasar la noche ahí y pedir ayuda por radio en la mañana. Decisión que, según sus propias palabras, fue la más estúpida de toda su vida. Roberto se instaló en lo que había sido la oficina del jefe de estación. Un cuarto pequeño pero relativamente intacto, en el segundo piso del edificio principal. Tenía su saco de dormir, algo de comida y su radio portátil para comunicarse con la central en caso de emergencia. Las primeras horas fueron tranquilas. Cenó, escuchó algo de música en una radio AM e incluso comenzó a quedarse dormido cerca de las 10 de la noche. Pero entonces, justo a las 11 en punto, el reloj de la torre comenzó a dar las campanadas. Roberto se incorporó de golpe, su corazón dando un vuelco. Ese reloj llevaba más de 10 años sin funcionar. Las cuerdas estaban rotas y el mecanismo completamente oxidado. No había forma física de que estuviera sonando. Se asomó por la ventana de la oficina, que daba directamente al andén principal y las vías muertas. Lo que vio lo dejó paralizado. El andén estaba iluminado, no con luz eléctrica, sino con un resplandor extraño, amarillento, como el de las antiguas lámparas de gas que habían sido reemplazadas décadas atrás. Y había gente en el andén, figuras humanas vestidas con uniformes ferroviarios de los años 30 y 40, caminando de un lado a otro, cargando equipaje invisible, gesticulando como si estuvieran trabajando. Roberto se frotó los ojos, pensando que estaba soñando, pero las figuras seguían ahí, tan claras como si fuera pleno día. Entonces escuchó el silbato, el inconfundible sonido de una locomotora de vapor acercándose, ese silbido largo y melancólico que Roberto conocía bien de los archivos históricos, pero que nunca había escuchado en persona. El sonido venía desde el sur, desde donde las vías se adentraban en la oscuridad del campo. Roberto sintió el edificio vibrar ligeramente, como si algo masivo estuviera acercándose. Las figuras en el andén se pusieron en posición, alineándose como esperando la llegada del tren. Y entonces lo vio. Un tren fantasmal emergiendo de la noche, una locomotora de vapor negra arrastrando vagones antiguos, todos envueltos en una niebla espesa que no debería estar ahí en una noche seca de diciembre. El tren se detuvo en el andén con un chirrido metálico que hizo que a Roberto se le pusiera la piel de gallina. Las puertas de los vagones se abrieron, pero nadie bajó. En cambio, Roberto vio algo que lo aterró
hasta lo más profundo de su ser, rostros en las ventanas de los vagones, presionados contra el cristal, mirando hacia afuera con expresiones de pánico y terror. Eran los rostros de los 12 trabajadores que habían muerto en el accidente de 1987. Roberto lo supo porque había visto sus fotografías en los archivos de la empresa. Y todos esos rostros estaban mirando directamente hacia su ventana, directamente hacia él. Una de las figuras del andén, un hombre con uniforme de jefe de estación, levantó lentamente su brazo y señaló hacia la ventana donde Roberto estaba asomado. Todas las demás figuras giraron al unísono, todas mirándolo ahora. Roberto retrocedió de la ventana, su respiración convirtiéndose en jadeos desesperados. Escuchó pasos subiendo la escalera hacia la oficina donde estaba, pasos pesados, múltiples, como si varias personas subieran a la vez. Agarró su mochila y corrió hacia la única otra salida de la oficina, una puerta trasera que daba a una escalera de emergencia oxidada. Bajó esas escaleras a una velocidad suicida, resbalando, golpeándose, sin importarle nada más que salir de ese edificio. Cuando llegó al suelo, Roberto corrió hacia su camioneta y se encerró adentro, temblando violentamente. Desde ahí pudo ver la oficina donde había estado y en la ventana las siluetas oscuras de las figuras mirando hacia abajo, hacia él. No se atrevió a intentar reparar la camioneta. Se quedó ahí, encerrado, con las puertas trabadas, hasta que la luz del amanecer comenzó a iluminar el cielo. Solo entonces, cuando el sol disipó las sombras, se atrevió a salir e intentar arrancar el vehículo. Milagrosamente, la camioneta arrancó al primer intento, como si nunca hubiera tenido problema alguno. Roberto condujo sin mirar atrás, sin detenerse, hasta que llegó a la ciudad más cercana. Roberto me dijo que renunció a su trabajo 2 semanas después de esa noche, que no podía seguir trabajando en ferrocarriles, sabiendo lo que había visto, sabiendo que esos lugares abandonados no están realmente vacíos, que a veces, cuando está solo de noche, todavía escucha ese silbato fantasmal en la distancia, y que jamás, bajo ninguna circunstancia, volvería a quedarse solo en una estación abandonada, porque ahora sabe que los muertos no siempre descansan, especialmente cuando su final fue violento e inesperado, y que algunos lugares están marcados para siempre por la tragedia, convirtiéndose en puentes entre nuestro mundo y algo mucho más oscuro. Después de escuchar estas 3 historias, probablemente te estés preguntando qué tienen en común estas estaciones, además de estar abandonadas. La respuesta es más compleja y fascinante de lo que podrías imaginar. No es solo el abandono lo que hace que estos lugares sean tan perturbadores, es su arquitectura misma, diseñada con propósitos completamente opuestos a lo que terminaron siendo. Estas estructuras fueron creadas para ser monumentos al progreso humano, catedrales del transporte moderno, espacios llenos de luz y movimiento. Pero cuando ese propósito desaparece, cuando el silencio reemplaza al ruido y la oscuridad a la luz, esa misma arquitectura se convierte en algo profundamente antinatural, casi malévolo. Comencemos con los techos. Las estaciones de tren de la época dorada fueron diseñadas con techos altísimos, a menudo de más de 15 o 20 metros de altura. Los arquitectos de finales del siglo XIX y principios del XX querían crear espacios que inspiraran asombro, que hicieran sentir a los viajeros la grandeza de la era industrial. Utilizaban estructuras de hierro forjado similares a las de las catedrales góticas,
con vigas que se entrecruzaban, formando patrones geométricos complejos. Estos techos altos servían también una función práctica. Permitían que el humo y el vapor de las locomotoras se disiparan hacia arriba, manteniendo el aire respirable en los andenes. Pero cuando estas estaciones quedan abandonadas, esos techos se convierten en amplificadores acústicos naturales que transforman cualquier sonido menor en un eco aterrador que puede durar varios segundos. Los pasillos y túneles son otro elemento arquitectónico que se vuelve siniestro en el abandono. Las grandes estaciones ferroviarias eran verdaderos laberintos diseñados para mover eficientemente a miles de personas simultáneamente. Había pasillos para diferentes clases de pasajeros, túneles de servicio para el personal, rutas de carga separadas de las áreas públicas y conexiones subterráneas entre diferentes andenes. Este diseño funcionaba perfectamente cuando estaba lleno de gente y bien iluminado. Pero en la oscuridad y el silencio, esos mismos pasillos se convierten en corredores interminables donde es fácil perderse y donde cada esquina esconde sombras que parecen moverse por cuenta propia. La desorientación que produce caminar por estos espacios vacíos es psicológicamente devastadora, creando una sensación de estar atrapado en un lugar que se extiende infinitamente en todas direcciones. Las salas de espera merecen una mención especial en esta anatomía del terror arquitectónico. Estos espacios fueron diseñados para albergar a cientos de personas a la vez, con filas de bancos de madera o metal, mostradores de información, kioscos de periódicos y a menudo decoraciones elaboradas como murales, esculturas o vitrales. Cuando están en uso, son espacios acogedores llenos de humanidad. Pero cuando están vacíos, especialmente de noche, se convierten en teatros fantasmales donde puedes imaginar fácilmente las multitudes que alguna vez los ocuparon. Los testigos de fenómenos paranormales en estaciones abandonadas casi siempre reportan ver figuras en las salas de espera, como si estos espacios retuvieran algún tipo de memoria residual de toda la actividad humana que alguna vez contuvieron. Es como si la arquitectura misma hubiera absorbido la energía de décadas de esperas, despedidas, reencuentros y tragedias. Los ventanales son quizás el elemento más inquietante de todos. Las estaciones ferroviarias clásicas fueron diseñadas con enormes ventanas, a menudo de varios metros de altura, para permitir que entrara luz natural y para que los pasajeros pudieran ver los trenes llegar y partir. Muchas de estas ventanas eran obras de arte en sí mismas, con marcos ornamentados de hierro forjado y a veces cristales emplomados de colores. Durante el día, estos ventanales cumplen su función de iluminar los espacios interiores. Pero de noche, cuando no hay luz exterior, se convierten en espejos negros que reflejan el interior de la estación de formas distorsionadas. Es en estos reflejos donde muchos testigos reportan ver cosas que no deberían estar ahí. Figuras paradas detrás de ellos cuando están solos, rostros presionados contra el cristal desde el exterior, o en algunos casos, la reflexión de trenes fantasmales en ventanas que dan a vías que ya no existen. La acústica de estos edificios también juega un papel crucial en por qué son tan aterradores. Los materiales utilizados en su construcción, principalmente piedra, hierro y cristal, son todos superficies duras que reflejan el sonido en lugar de absorberlo. Esto significa que cualquier ruido, por pequeño que sea, puede viajar grandes distancias y rebotar de formas impredecibles.
El goteo de agua de una tubería rota puede sonar como pasos aproximándose. El viento colándose por una ventana rota puede transformarse en susurros o gemidos. Los crujidos naturales del metal expandiéndose y contrayéndose con los cambios de temperatura pueden imitar perfectamente el sonido de puertas abriéndose o maquinaria en movimiento. Esta acústica engañosa puede hacer que incluso el escéptico más férreo comience a dudar de sus sentidos después de pasar tiempo suficiente en una de estas estructuras. Pero hay algo más, algo que va más allá de la física y la arquitectura. Las estaciones de tren fueron diseñadas como espacios de transición, lugares donde las personas no estaban destinadas a permanecer, sino a pasar. Son, por definición, umbrales entre un lugar y otro, entre el partir y el llegar. Y en muchas tradiciones espirituales alrededor del mundo, los umbrales son considerados lugares de poder, espacios liminales donde la barrera entre diferentes realidades se vuelve más delgada. Cuando una estación es abandonada, deja de cumplir su función de transición para los vivos, pero quizás, solo quizás, continúa funcionando como umbral para otra clase de viajeros. Los muertos que perecieron en accidentes ferroviarios, los pasajeros que nunca llegaron a su destino, los trabajadores que dedicaron sus vidas a mantener estos lugares funcionando, todos atrapados en una estación eterna de la que nunca pueden partir. Esta combinación de diseño monumental, acústica engañosa, espacios laberínticos y función liminal es lo que hace que las estaciones abandonadas sean únicas en el espectro de lugares embrujados. No son como casas antiguas o cementerios, son estructuras industriales construidas con la lógica fría de la ingeniería moderna, pero que terminaron convirtiéndose en algo mucho más primitivo y aterrador. Son catedrales del progreso, transformadas en mausoleos del fracaso, recordatorios monumentales de que incluso nuestros mayores logros arquitectónicos pueden convertirse en espacios de pesadilla cuando los abandonamos a su suerte. Y quizás, solo quizás, algunos de esos espacios retienen algo más que memorias. Quizás retienen ecos de las almas que los transitaron, esperando eternamente un tren que nunca llegará. Hemos llegado al final de este recorrido por 3 de las estaciones abandonadas más inquietantes de España, Argentina y México. 3 personas diferentes, 3 países distintos, pero una experiencia compartida que los marcó para siempre. Marcos en Canfranc, Lucía en Retiro y Roberto en el andén número 13. 3 individuos que entraron en esos espacios como escépticos o simplemente desprevenidos y que salieron transformados, cargando con el peso de haber presenciado algo que no debería existir. Sus historias no son únicas. Si investigas en foros de Internet, en grupos de entusiastas urbanos, o si hablas con guardias de seguridad que han trabajado en estos lugares, encontrarás decenas, quizás cientos de testimonios similares, y todos comparten el mismo mensaje. Hay lugares donde simplemente no debes estar cuando cae la noche. ¿Qué es lo que realmente sucede en estas estaciones abandonadas? Hay varias teorías y ninguna de ellas es completamente satisfactoria. Los escépticos dirán que son alucinaciones causadas por el miedo, la sugestión y la soledad. Que nuestros cerebros están programados para encontrar patrones y rostros, incluso donde no los hay, y que en la oscuridad y el silencio de estos espacios es natural que nuestra imaginación cree fantasmas a partir de sombras y ecos. Y tienen razón hasta cierto punto. El cerebro humano
es increíblemente susceptible a la sugestión, especialmente en ambientes de alta tensión emocional. Pero esta explicación no da cuenta de las experiencias físicas que reportan los testigos. El calor o frío extremo que aparece de repente, los objetos que se mueven sin explicación, las marcas inexplicables en sus cuerpos, o los fenómenos que fueron presenciados simultáneamente por múltiples personas. Otros proponen explicaciones más esotéricas. Hablan de memoria residual, la idea de que eventos altamente emocionales o traumáticos pueden de alguna manera quedar grabados en el espacio físico donde ocurrieron, reproduciéndose como grabaciones una y otra vez. Esta teoría explicaría por qué los testigos ven repeticiones de accidentes pasados, escuchan anuncios de trenes que existieron hace décadas, o ven pasajeros vestidos con ropas de épocas anteriores. Según esta perspectiva, las estaciones no estarían embrujadas por espíritus conscientes, sino que serían más como videograbaciones tridimensionales que se activan bajo ciertas condiciones. Es una teoría fascinante, aunque científicamente no hay forma de probarla o refutarla con nuestro conocimiento actual. Y luego están quienes creen que estamos tratando con algo mucho más literal, espíritus atrapados, almas de personas que murieron en estas estaciones y que por alguna razón no pueden o no quieren marcharse. Esta es la explicación más tradicional y la que probablemente más resuena emocionalmente. Pensemos en todas las tragedias que han ocurrido en estaciones ferroviarias a lo largo de la historia. Accidentes devastadores como el de Canfranc, descarrilamientos mortales como el de Retiro, explosiones y colisiones como la de la estación de Roberto en México. Decenas, a veces cientos de personas murieron en estos lugares de formas violentas e inesperadas. No tuvieron tiempo de despedirse, de resolver sus asuntos pendientes, de aceptar su destino. Simplemente dejaron de existir en un instante, de metal retorciéndose y fuego consumiéndolo todo. Es tan descabellado pensar que algunas de esas almas pudieran quedarse atrapadas, condenadas a repetir eternamente su último viaje. Pero independientemente de qué explicación prefieran, lo que es innegable es el efecto que estos lugares tienen en las personas que los visitan. Marcos ya no puede viajar en tren sin experimentar ataques de ansiedad. Lucía abandonó su carrera en arquitectura y ahora evita cualquier trabajo que la pueda llevar cerca de infraestructura ferroviaria abandonada. Roberto desarrolló un trastorno de estrés postraumático que lo persigue hasta el día de hoy, más de 25 años después de aquella noche. Estos no son simples sustos que se olvidan con el tiempo. Son traumas profundos que alteraron permanentemente la forma en que estas personas perciben la realidad. Y eso, más que cualquier evidencia fotográfica o grabación de audio, es lo que me hace tomar estas historias en serio. La lección que podemos extraer de estas experiencias es simple, pero crucial. Respeten el abandono. Cuando un lugar es dejado atrás por la humanidad, cuando las puertas se cierran por última vez y las luces se apagan definitivamente, ese espacio deja de pertenecernos. Se convierte en territorio de otra cosa, ya sean memorias residuales, energías inexplicables o espíritus atrapados. Los exploradores urbanos, los fotógrafos de lugares abandonados, incluso los simples curiosos, necesitan entender que estos espacios no son parques temáticos ni escenarios para sus aventuras de Instagram. Son, en el mejor de los casos, monumentos a tragedias olvidadas. Y en el peor, son puertas abiertas a experiencias que pueden dañarlos psicológicamente de formas
que no pueden anticipar. Si alguna vez te encuentras cerca de una estación abandonada cuando comienza a oscurecer, aléjate. No importa cuán seguro te sientas, cuántas linternas lleves o cuántas personas te acompañen, porque las 3 historias que escuchaste hoy tienen algo en común. Todos los protagonistas pensaron que estarían bien, que era solo un edificio vacío, que los fantasmas no existen. Y todos ellos terminaron huyendo aterrados, marcados para siempre por lo que presenciaron. Las estaciones abandonadas son umbrales entre nuestro mundo y algo más, y algunos umbrales es mejor nunca cruzarlos. Algunos viajes es mejor nunca emprenderlos, y algunos trenes es mejor nunca abordarlos, especialmente cuando ese tren viene del pasado y no tiene destino real al cual llevarte. Antes de despedirme, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado estas historias con respeto y atención. Si este contenido te pareció valioso, si estas historias te hicieron reflexionar o simplemente te mantuvieron al borde de tu asiento, te invito a que te suscribas al canal Nunca de Noche. Cada semana traemos nuevas historias reales de lo paranormal, lo inexplicable y lo perturbador. Y créeme, tenemos muchas más experiencias documentadas que necesitan ser contadas. Activa la campanita para recibir notificaciones, porque estas historias necesitan ser escuchadas, necesitan ser recordadas. Porque cuando olvidamos las advertencias del pasado, estamos condenados a repetir sus errores. Nos vemos en el próximo video y recuerda siempre la lección más importante. Nunca, bajo ninguna circunstancia, pases la noche en una estación de tren abandonada. Tu vida podría depender de ello,